Hola a todos. En este nuevo Clips for Vets os explicaré el caso clínico de Hulk. Hulk es un gatito de apenas un año, de 12 meses, un macho castrado de raza exótico, vive estrictamente en un piso, está bien vacunado y desparasitado y además come una dieta seca premium. El motivo de visita fue la presencia de diarrea y vómitos de 5 meses de evolución y fue referido por el centro veterinario El Masnou. En la anamnesis pues destacaba esa diarrea que presentaba una frecuencia aumentada y además moco, y había sido tratado con metronidazol y con fenbendazol. El fenbendazol porque se le detectó giardia, el metronidazol por una parte de las analíticas que veremos que mostraba disbiosis, y además había presentado una TLI baja en uno de los análisis. En lo que fue el examen físico, la exploración general era normal. Ni siquiera presentaba pues proctitis ni ninguna alteración a nivel de lo que es la zona anal, y el peso era de 3,5 con una condición corporal de 5/9, con lo que era óptima. Quizá un gato más pequeño de lo esperable por ser un macho adulto, 12 meses, y la temperatura rectal fue de 38,4, con lo que se consideró normal, con lo que nuestro abordaje basado en problemas se centraba en una diarrea crónica de intestino grueso. Los vómitos se atribuyeron a, muchas veces estos gatos tienen como reflejo después de la defecación algún vómito, y era muy poco frecuente en ese momento. De las pruebas que ya contábamos como realizadas por el centro referidor, pues iremos mostrando el hemograma, la bioquímica sérica, el proteinograma, el examen fecal que hicieron en un laboratorio externo también, el test o prueba de antígeno de leucemia y serología del virus de la inmunodeficiencia felina, los folatos, cobalamina y la TLI. En cuanto al hemograma, como veis, no presentaba anemia ni trombocitopenia, sí presentaba leucocitosis con neutrofilia y en principio no era de esperar demasiados problemas en atribuirle a la inflamación intestinal esa neutrofilia, aunque no podemos tampoco descartar que fuera por un leucograma de estrés. En lo que era la bioquímica, la única cosa relacionable quizá con el proceso que nos ocupa, con la diarrea crónica, era una presencia disminuida del nivel de proteínas totales y un muy leve aumento de la fosfatasa alcalina. Esa glucosa que veis a 15 disminuida normalmente es producida por el efecto de consumo de la glucosa por parte de los glóbulos rojos, y es algo conocido si nos envían las muestras con un conservante de glucosa, y no, en este caso el gato no presentaba signos clínicos de hipoglucemia, por lo que se atribuyó simplemente a eso. El sodio levemente disminuido tampoco tenía mucha relación con el caso que nos ocupa, y lo que fue la función renal se vio conservada y correcta. Cuando encontramos un nivel de proteínas totales o albúmina o en general una alteración de las proteínas en suero, tenemos que recordar que existe un índice de actividad o de enteropatía crónica en gatos, el FCAI, que tenemos que recordar que una parte de él es algunas de las cosas que están en las analíticas, como el hematocrito, el nivel de proteínas totales, la albúmina, el ET, fosfatasa alcalina, el fósforo, y por ello tenemos que recordar también que en lo que son enteropatías crónicas, incluso incluyendo linfomas de bajo grado, es muy frecuente encontrar, cuando están en un estado muy avanzado, muy grave, encontrar las proteínas séricas alteradas, encontrar, por ejemplo, una hipoalbuminemia en casi todos los casos de IBD severa o de linfoma de bajo grado. También puede ocurrir que tengamos un nivel alto de globulinas, y también puede ser que tengamos todo disminuido, tanto las globulinas como la albúmina, y eso ocurre no en todos los casos, como veis, en un 39% de los gatos con IBD y un 55% de los gatos con linfoma de bajo grado. Por ello es algo habitual, en este caso está muy levemente disminuido,
y obviamente tampoco estamos en un rango de edad con un año que podamos sospechar de momento una enfermedad tan grave en el paciente. En lo que fue el proteinograma, como veis, lo que es el nivel de proteínas básicamente estaba alterado por una presencia baja de lo que eran las proteínas totales, hay la albúmina, perdón, y tenemos unas globulinas que están levemente aumentadas, de las cuales podemos extraer una ratio albúmina-globulina que, como sabéis, en gatos jóvenes de menos de 3 años es muy importante de cara a diagnósticos como la peritonitis infecciosa felina. Siempre recordad que una ratio albúmina-globulina por debajo de 0,4 es muy sugestible de la peritonitis infecciosa felina, mientras que niveles por encima de 0,8 no es que descarten directamente la enfermedad, pero hacen mucho menos probable esta enfermedad. Y además hay pacientes con diarrea crónica causada por esta enfermedad, con lo que este proteinograma con una ratio albúmina-globulina de 0,78 nos deja un poco más tranquilos en cuanto a esta enfermedad. En lo que fue el examen fecal se aportaba que tenía una consistencia pastosa y vieron, como ya os comentaba al principio, abundantes quistes de giardia. Recordad en las imágenes, los quistes son la imagen que tenéis abajo a la izquierda, los trofozoitos serían la imagen de la derecha, que son normalmente menos numerosos y de hecho es más difícil verlos en muestras de gato, pero es posible verlos y sobre todo es importante de cara al diagnóstico de otras enfermedades, como veréis más adelante. En lo que fue la prueba de leucemia y de inmunodeficiencia, que ambas fueron negativas en el caso de Hulk, recordad también que el diagnóstico de la inmunodeficiencia, cuando lo basamos en la presencia de anticuerpos en suero o en sangre, tiene importancia la edad del paciente. Ahora mismo, con 12 meses, si hubiera dado positivo, es imposible, porque eso a partir de los 6 meses no se suele dar, que fueran de la madre. Pero en gatitos de 2, 3 meses, si os da un positivo a la inmunodeficiencia, recordad que hay que repetirlo y lo más adecuado es hacerlo pasado los 6 meses de vida. En cuanto al análisis de los folatos, de la cobalamina, de la TLI, como veis, el análisis de Hulk fue anormal en los tres valores. El nivel de ácido fólico era de 28,5, que es un nivel por encima del rango de referencia. El nivel de TLI fue de 10,6, por debajo también de lo que es el valor de referencia, y la cobalamina estaba aumentada 1984, cuando el máximo en ese laboratorio era de 1680. Recordad también que la cobalamina y los folatos nos ayudan mucho a investigar un proceso de enteropatía, y que la cobalamina se suele adquirir en la dieta. En el duodeno se nos unirá al factor intrínseco que en el gato se produce exclusivamente en el páncreas, y que la disminución por falta del factor intrínseco a nivel por falta o alteración del intestino delgado distal nos puede dar niveles bajos de cobalamina. También nos ocurre en gatos ya con cierta más edad que Hulk, con hipertiroidismo, y que en el caso de que esté aumentado y no disminuido, también nos da pie a pensar en alguna alteración que, como veis en la imagen, en la diapositiva, en la parte inferior derecha, hay un artículo al que hace siempre referencia cualquier laboratorio que encuentre niveles altos, que reporta que se asocia con enfermedad hepática o tumoral, mientras que los niveles bajos normalmente nos indican una alteración en el intestino delgado distal, que tanto puede ser inflamatoria como neoplásica, pero nos lo permite localizar en ese segmento. En cuanto al folato, es un indicador de la función del intestino delgado proximal, a diferencia de la cobalamina, y tanto puede estar aumentado en casos de disbiosis, que es lo que se sospechó en el caso de Hulk, como disminuido si estuviera alterada esa parte proximal del intestino delgado.
Siempre que tengamos un nivel de cobalamina bajo, por debajo de 400, no es necesario que esté por debajo del valor de referencia del laboratorio, sería aconsejable suplementar. En este caso, como visteis, pues está alto, con lo que no hablamos de suplementar. En cuanto a la relación entre la TLI y la insuficiencia pancreática exocrina, hago siempre referencia a este artículo que describió 150 casos en los que se dieron cuenta que los signos clínicos son distintos a lo que tenemos en el perro, porque no es tan frecuente el apetito voraz y la diarrea, y era mucho más frecuente ver pérdida de peso, sí, también diarrea, sobre todo heces voluminosas, pero eran casos que no recordaban estrictamente a lo que se conoce en el perro. Además, aunque haya un valor de referencia de 12 a 82, fueron niveles de menos de 8 los que se correlacionaban con la insuficiencia pancreática exocrina con más fiabilidad. Y además lo midieron en muchísimos gatos. Como veis, fueron analizados 46.529 gatos, de los que 1095 tenían esos niveles bajos por debajo de 8. También está correlacionado con la cobalamina. Como dijimos, necesitamos que el páncreas fabrique y secrete el factor intrínseco, y vieron que los niveles de cobalamina estaban disminuidos en el 77% de los casos. Así pues, en el caso de Hulk, no tenemos ni una TLI por debajo de 8, ni tenemos una hipocobalaminemia. Como pruebas complementarias, lo que hicimos fue proponer una ecografía abdominal, de la cual veis una única imagen, pero veis que estaba un intestino engrosado a 0,33 centímetros, con una buena diferenciación de las capas, pero predominando un aumento del grosor de la mucosa intestinal, y también les propusimos un flushing de colon, como veis en este vídeo a la izquierda, de la Universidad de North Carolina por Jody Gookin, en el cual pues, se describe la técnica en la que se introduce un catéter normalmente una sonda de alimentación de 12 a 14 o 15 French, y se introducen 20 mililitros de suero fisiológico templado en el colon para recuperarlos y obtener así una muestra fecal. Eso se propuso. También estábamos hablando de realizar una PCR fecal, pero en ese flushing, es el vídeo de Hulk, de la microscopía, de lo que obtuvimos del flushing fecal, y como veis se pudieron recuperar numerosos individuos, digámoslo así, de tritricomonas, que se caracterizan por, como veis en algunos de ellos, un movimiento rectilíneo muy claro y la presencia de una membrana ondulante que se puede ver sobre el cuerpo de la tritricomona. Esta tritricomona blackburni, antes conocida como fetus, pues se tiene que diferenciar siempre de Giardia, del trofozoito de Giardia que os mostraba antes, sobre todo por el movimiento. Giardia se mueve como un pétalo que cae o una hoja que cae, y mientras que Tritricomonas tiene un movimiento mucho más rectilíneo. Hace pocos años, el 2019, se publicó este artículo, entre los que, pues, como siempre, hablando de tritricomonas, está Jody Gookin, que es de las que más ha publicado, comparando las diferentes técnicas de recuperación de muestra fecal para el análisis de la PCR de tritricomonas. Y en este artículo, aparte de que desmitificaban el hecho de los tratamientos previos como barrera para obtener PCRs positivos, puesto que no encontraban mucha diferencia, o a nivel estadístico no existía, entre gatos tratados y no tratados en el momento de obtener el resultado positivo a tritricomonas. También lo que veían era que las muestras obtenidas mediante el ASA o loop fecal, que es lo que veis a la izquierda arriba, ese instrumento que se introduce en el recto y en el colon, y con una pequeña rotación te permite recuperar un poco de muestra fecal, pues eso pues llevaba a más positivos que el flushing que os he mostrado, o que, sobre todo, que una muestra obtenida por defecación natural, ¿no? Con lo que es algo a tener en cuenta si se puede utilizar,
además de lo del flushing, para obtener una buena muestra. Así pues, el diagnóstico de Hulk fue de una tritricomoniasis por Tritricomonas blackburni, antes se llamaba fetus. El tratamiento fue a base de ronidazol, 30 miligramos kilo por vía oral, una sola vez al día, durante 14 días. Y obtuvimos un consentimiento informado, que os veis el ejemplo a mano derecha de lo que suelo utilizar, que es necesario puesto que es un fármaco que no está registrado para el uso en gatos y además presentan algunos pacientes signos clínicos efectos adversos como la neurotoxicidad, y eso hay que informarlo y hay que tener un consentimiento por escrito. La evolución de Hulk fue muy buena, en unos 7 días se resolvió la diarrea y bueno, recientemente comprobamos por una llamada con el veterinario referidor que llevaba unos 6 meses en remisión esa diarrea, con lo que hay pacientes que no curan, pero en este caso se considera que no hay recidivas. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en el próximo Clips for Vets.